Bueno, nosotros en el equipo de investigación que dirige María Marta Quintana y yo codirijo e integramos con algunos becarios y estudiantes de la universidad, trabajamos en el desarrollo de este proyecto sobre la cuestión de los afectos. De hecho, nuestro proyecto se llama Géneros, Precariedad y Afectos, y entonces, viviendo en Bariloche y viendo un poco la dinámica que se estaba dando, nos pareció interesante poner en serie estos hechos que se sucedieron, como vos muy bien referías, en un lapso relativamente breve de tiempo, y nos pareció que por el tipo de expresiones y el tipo de dinámicas que se activaban en esas manifestaciones, que no tienen como unidad ni siquiera un mismo agente organizador, ni probablemente los mismos protagonistas, para nosotros, de todas maneras, expresaban una afectividad que nos permitía leer esos eventos en serie y que se articulaban a partir de lo que nosotros identificábamos como el afecto del odio. Entonces, nos pareció interesante hacer una lectura de conjunto. Nosotros fuimos quienes armamos esa serie, y justamente lo interesante es que nos pareció que estaba pasando algo diferente, ¿no? Que ahí se estaban articulando unos discursos que tenían cierto grado de novedad y a los que había que prestarles atención. ¿Y qué tuvieron en común esas acciones? Claro, lo que nosotros discutíamos y tratamos de expresar justamente en ese artículo que vos referías, es que había en estos eventos modulaciones de lo que llamamos el odio político, porque la forma de articularse, que tenía que ver en general con algún grado de protesta respecto de determinada situación, lo que hacía era justamente movilizar afectos. Y esos afectos tenían que ver justamente con el odio, no entendiendo que el odio fuera una cosa privativa o exclusiva de esos colectivos que se expresaban en esas acciones, sino que estaba siendo modulado en virtud de irritar lo público, de irritar los afectos y las sensaciones, constituyendo por un lado, en algunos casos, una suerte de nosotros agredido, vandalizado, lastimado, y en esa victimización construir una otredad que nosotros identificábamos del artículo con el indio, el negro, la feminazi, que debían ser corrides de alguna manera del espacio público. Entonces, invocando cierta cuestión vinculada con la amenaza, se constituía un otro que era susceptible de ser odiado y que a la larga tenía que ser de la discusión. Nosotros rescatábamos los aportes teóricos, sobre todo de Gabriel Giorgi y de Sara Ahmed, en términos de pensar ese odio como un afecto que circula, que se desplaza, que arma series nuevas y que tiene una enorme potencia política, que no es privativo de ciertos sectores, pero que ciertos sectores lo modulan, lo trabajan, lo hacen funcionar, ¿no?, en ciertas dinámicas que terminan construyendo justamente un enfrentamiento. Leotre debe ser eliminado. ¿Cómo se relacionan, estas manifestaciones o estas acciones con lo que estamos escuchando mucho en estos días, los discursos de odio? ¿Y qué entienden ustedes primero por discursos de odio? Claro, nosotros no trabajamos estrictamente con la categoría de discurso de odio, que es una categoría bastante específica, digamos, que proviene más del campo de la comunicación. Entonces no estaba en nuestra agenda para empezar, sí. No circulaba en el momento en que nosotros produjimos este texto. Me parece que, desde luego, como vos decís, puede relacionarse, pero lo que nosotros reactivamos un poco la circulación de este texto a partir de lo que pasó y de esta reflexión que afortunadamente se está dando, a mi juicio, sobre los discursos de odio, porque nos parecía que, si bien nosotros no trabajábamos sobre esa categoría, en ese artículo intentábamos dar cuenta de algo que efectivamente estaba sucediendo y que nosotros caracterizábamos como un corrimiento de los límites de lo decible. Nosotros decíamos
que en esa modulación del odio que tiende a irritar, que pretende restringir la vida pública, que construye a otros como amenazantes, a otros que en la Patagonia como amenazantes además tienen una larga historia, por ejemplo, la relación con los pueblos originarios, que en esa operación lo que se estaba haciendo era alterar los consensos democráticos, erosionar los consensos democráticos. Entonces, no es simplemente una cuestión de quién odia y quién no, sino qué se hace con ese afecto. A nuestro juicio, estas manifestaciones con ese afecto estaban justamente empujando en nombre de la libertad de expresión esa posibilidad de la convivencia democrática. Estaban permitiéndose decir y hacer cosas que antes no se permitían ni se decían hacer. Para nosotros eso deteriora la convivencia democrática, que es lo que vimos claramente suceder hace escasos 15 días. Entonces, si bien nosotros no podemos hacer una reflexión desde la comunicación específicamente, sí nos pareció que había algo que habíamos detectado, y por eso decíamos que Bariloche, Furilovche era una especie de escenario de disputa, un lugar de prueba, una especie de laboratorio donde esos márgenes justamente se estaban corriendo, que además nosotros no podíamos desligar de las muertes trágicas sucedidas en el macrismo en este territorio, ¿no? Primero la de Santiago Maldonado y especialmente en nuestro territorio la de Rafael Nahuel. Entonces, para nosotros había algo que nosotros habíamos visto, que ahora efectivamente estaba adquiriendo otras modulaciones, pero que tenían cierto origen común, vinculado a esta idea de que en nombre de la libertad de expresión se intenta anular al otro, ¿no? Entonces nos parece importante reflexionar sobre esos límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites respecto de un discurso que lo que pretende es la anulación del interlocutor? Una fotografía bueno, que por lo que entiendo da cuenta de que no es un caso, digamos, que no fue un caso totalmente aislado, ¿no? El lamentable atentado contra la vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández. ¿Podría unirse en esa trama que ustedes fueron leyendo? Para el otro no tiene que ver con una actitud aislada, ni corresponde a una voluntad individual desligada de su tejido social. Digo, nosotros estas expresiones que analizamos corresponden a hace casi 2 años, ¿no? Y ya estábamos viendo operar de alguna manera estas dinámicas que además se suman, digamos, a la acción de los medios de comunicación, que sin duda están vinculadas con eso, y entonces de ninguna manera parece una cosa que al final nos sorprenda tanto, porque corresponde a un camino que se fue trazando y se fue armando, que para nosotros irrita y expresa la voluntad de anulación del otro, y en ese sentido nos obliga a una toma de posición que tenga que ver con respetar los consensos democráticos, ¿no? Y pensar cuáles son justamente los límites a la modulación agresiva de ese odio. Viviana, te agradecemos como siempre mucho por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un placer estar en contacto y bueno, a disposición para cuando lo necesiten. Muchas gracias.